Yo soy Ana Milena López, yo soy egresada entonces de la universidad y actualmente pues estoy a cargo del programa de ortogeriatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este programa inició en el 2014. Hay que reconocer que la iniciativa la tuvo un ortopedista y el ortopedista hizo un llamado a los geriatras que estaban en ese momento para empezar a formar el grupo. Lo primero que se empezó a hacer fue pues, revisar la literatura. Es muy importante uno cuando va a iniciar un centro ortogeriátrico identificar qué guías va a adoptar, si las NICE, si las españolas o cuáles digamos son un poco más van más con las políticas, digamos, de salud de Latinoamérica y que no sean cosas que no sean posibles, sino que sean guías que sean posibles de adaptar. Empezar a crear los indicadores, es muy importante empezar a mirar uno cómo se va a medir y cómo va a calificar, digamos, los desenlaces. Y algo que es bien interesante era establecer el modelo de manejo por los cuales íbamos a atender a estos pacientes y empezar a buscar al equipo. Dentro de establecer el modelo de manejo, ¿a qué nos referimos? Es que recordemos que cuando uno habla de ortogeriatría, actualmente en el mundo existen estos 4 grandes modelos, donde el primero es el modelo de cuidado usual, donde el ortopedista es el tratante y simplemente llama al geriatra cuando cree que lo necesita. Otro modelo que se llama el modelo de enlace con geriatría, el paciente sigue estando, digamos, bajo el cuidado de ortopedia, pero ahí hay un modelo multidisciplinario, interconsulta geriatrías, interconsulta cardiologías, interconsulta diferentes especialidades. El tercer modelo es el modelo de las unidades de rehabilitación geriátrica, donde el ortopedista va, opera al paciente y se lo entrega inmediatamente al geriatra, el geriatra hace la rehabilitación, pero es un modelo donde primero tiene protagonismo el ortopedista y finalmente el geriatra. Y el último modelo es el llamado modelo de manejo compartido, o que ustedes también encuentran en la literatura como comanejo. Este es el manejo o el modelo de manejo que más impacto ha tenido en desenlaces favorables en cuanto a mortalidad, estancia hospitalaria, reducción al tiempo a cirugía, infecciones posoperatorias. ¿Y en qué consiste el comanejo? Consiste en que los dos somos responsables del paciente, o sea, 50-50. Desde que el paciente toca urgencias, ese paciente está a cargo de ortopedia y geriatría, sin importar si tiene síndromes geriátricos, sin importar si el paciente tiene polifarmacia, puede ser el paciente más joven del programa, igual está a cargo de estas 2 especialidades hasta el egreso y obviamente los controles ambulatorios. Entonces, en la Fundación Santa Fe nosotros definimos trabajar bajo ese modelo de comanejo. Entonces, una vez ya tenemos ese modelo de comanejo, pues hay que identificar las funciones de esos líderes, porque en algún momento no puede decir que yo diga una cosa, el ortopedista otra, y la familia tenga dos opiniones o puntos de vista. Entonces, ahí sí, zapatero a tus zapatos. Entonces, ¿qué hace el ortopedista? Pues obviamente elige el método quirúrgico. Yo creo que uno como geriatra no tiene mucho que opinar ahí. Le explica al paciente el método quirúrgico. Por ejemplo, el ortopedista es el que sala se encarga del antibiótico profiláctico. Yo no me puedo encargar del antibiótico profiláctico porque yo no estoy en cirugía. Y nosotros como geriatras, ¿qué hacemos? Primero, mitigar los riesgos, saber si ese paciente es apto para cirugía y mitigarlo y entregárselo lo más estable posible. Y nos encargamos de todo el manejo farmacológico, o sea, toda la formulación durante toda la hospitalización está a cargo de nosotros y obviamente todas las complicaciones médicas, no las complicaciones quirúrgicas. Una vez establecido que nosotros vamos a trabajar en ese comanejo, y que cada uno tiene sus funciones, pues tenemos que entrar a buscar el resto de la parte del equipo y a definir cuál es la población, digamos, objetivo. Para nosotros, la población objetivo son pacientes mayores de 65 años. Todos aquellos que tengan fractura por fragilidad o que esa fractura sea periprotésica, porque aquí también entran entonces las periprotésicas. Y teniendo en cuenta esta población objetivo, pues vamos a buscar el resto del equipo para definir cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, los indicadores y establecer resultados. Para este trabajo es muy importante uno saber cuáles son las metas, yo qué quiero lograr. Si en el mundo, no voy a decir algo, las infecciones posoperatorias están en el 10%, entonces yo voy a poner que la meta sea del 10 o me voy a bajar al 5%. Asimismo, establecer con cuáles indicadores quiero trabajar, porque pues así es como nos van a medir a nosotros ese desempeño. Y para conformar ese equipo, el reto que nosotros teníamos era que este equipo estuviera completamente disponible y dispuesto a una comunicación constante. En ortogeriatría, la comunicación tiene que ser fluida y todo el tiempo. No nos sirve una persona que usted le diga que lo necesita para ver un paciente y diga que puede llegar en 15 días, o que usted lo necesita para actualizar un protocolo, una guía, y diga que no, que él nunca se puede comunicar con las reuniones. Tiene que ser una persona que esté presta a actualizarse todo el tiempo. Esto es todos los días, sale información nueva y nuestro trabajo es todos los días ir
cambiando la guía, el protocolo, y necesitamos personas que quieran actualizarse, que quieran mejorar continuamente, porque esto es un proceso de mejora continua, mejoramiento continuo, y que tengan compromiso. Entonces, buscando como esas características, entonces se empiezan a establecer los equipos. Nosotros llamamos, digamos, esto como el grupo core. ¿Qué quiere decir el grupo core? Es como el grupo base. Estos somos los que hacemos nosotros, el comanejo. Ustedes, las fotos de arriba están los ortopedistas, tenemos 3 ortopedistas de trauma, ellos siempre están, o sea que generalmente siempre uno de ellos es los que operan los pacientes, y uno de abajo de geriatría, o el doctor Aldo Patiño, que es internista que trabaja con nosotros, hace la parte médica. Y la última persona que está en el recuadro de ortopedia es un rural, y él es él es un rural de investigación, y él es el que hace todo lo de base de datos, investigación, maneja la base de datos en Excel, todo esto lo hace él. Y estos somos, digamos, como el grupo base, pero nosotros solos definitivamente no podemos trabajar, y no hay grupo de ortogeriatría si no hay anestesiólogo. ¿Qué pasa con anestesiología? Anestesiología no tiene un anestesiólogo que sea específico, que solo pueda operar las caderas, porque ustedes entenderán el volumen de urgencias que puede haber en un hospital, entonces no podemos asegurar que siempre va a estar un anestesiólogo operando a nuestros pacientes, o 2 o 3, son una cantidad. Entonces empezó ese reto de empezar a educar los anestesiólogos, y para serles sincera, porque yo creo que uno también tiene que contar las dificultades, para nosotros al comienzo ha sido muy retador digamos, este manejo con anestesiología. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a la Fundación Santa Fe, mucha gente no sabía qué hacía el geriatra, y yo no sé si era como para sentarse sino a llorar o a reír, pero pasaba que nosotros escribíamos, bueno, se valora paciente, se hace la mitigación de riesgo, el paciente puede pasar a salas de cirugía cuando quiere, y a la hora la nota de anestesiólogo. Este paciente, hasta que no lo vea medicina interna, no lo pasamos a cirugía. Entonces usted llamar, venga doctor, con mucho gusto, es que yo también soy internista, ¿será que puede pasar el paciente? Entonces lo terminaba llamando, viendo medicina interna, entonces medicina interna lo llamaba uno, que para qué le pasaron esa interconsulta. Bueno, entonces son cositas que se fueron solucionando con el tiempo. Nosotros entonces, viendo esta dificultad, o que por ejemplo a veces nosotros veíamos el paciente y decíamos, el paciente ya está listo, lo podemos operar, y anestesiología, no, hay que pedir ecocardiograma, valoración por cardiología, valoración por neumología. Entonces había que empezar toda esa educación con anestesiología, contando que nosotros trabajábamos en ese modelo de comanejo, que teníamos unas guías muy claras, y que pues si nosotros seguíamos esas guías, lo más probable es que los desenlaces iban a ser adecuados. Eso no quiere decir ir a pasar por encima de las personas o decirle al anestesiólogo, no, es que usted no tiene razón, sino que este conocimiento de ortogeriatría, lo que nosotros nos dimos cuenta es que muchas veces los anestesiólogos no lo tienen, o sea, nunca vieron como tal ese tema, que tiene, digamos, unas especificaciones como un poquito de urgencia quirúrgica y no tanto como una cirugía electiva. Y ahí fueron como las dificultades. Entonces empezamos todo ese proceso de educación a los anestesiólogos, y tomamos entonces una decisión, y esa decisión fue convertir a un anestesiólogo en líder del equipo, y que fuera quien compartiera la información. Entonces, en esta primera foto que ustedes ven ahí, nuestro talento humano de anestesiología, él es el doctor Cohen, y él va a las reuniones, él tiene el protocolo completamente claro, y él nos ha hecho esa educación al resto de anestesiólogos de qué hacer, qué no hacer y cómo son las guías. Todavía faltan cositas, pero pues estos son uno de los retos que nos enfrentamos durante el camino. Tenemos una nutricionista, una terapeuta física, una líder de terapia respiratoria, que son las que también nos ayudan a educar el resto de terapeutas cuando ellas no son las que están viendo nuestros pacientes, pero en general ellas son las que están a cargo de nuestros pacientes. Y digamos, la otra parte del talento humano es el talento humano que Dirección Médica ha puesto a nuestra disposición para convertirnos en un centro de cuidado clínico, que ahorita les voy a explicar un poco más de esto, y que estas personas también nos acompañan. Nosotros nos reunimos todos los miércoles, entonces 1 hora, y estas personas de la Dirección Médica, generalmente casi todas las reuniones, nos están acompañando para revisarnos indicadores, paciente trazador, y estar pendiente de todos los procesos del centro. Es muy importante, y sobre todo para los residentes cuando salgan a montar los servicios de ortogeriatría en diferentes hospitales, y es que uno tiene que presentar el centro a la dirección del hospital como un modelo de negocios, y así lo reconoce la literatura. Los centros de fractura de cadera pueden ser vistos como un modelo de negocio, y para poder establecer eso así hay que hacer un trabajo estandarizado, no hay de otra manera, y tenemos que tener protocolos para cada proceso. Hay muchos protocolos que son transversales a la institución, por ejemplo, bueno, que el lavado del sitio quirúrgico, son los mismos que aplican, pero ortogeriatría como tal tiene su protocolo, donde tenemos protocolizado
cada paso desde que el paciente toca la puerta de urgencias, qué analgésicos poner, qué antieméticos, qué no se puede colocar. El protocolo dice, por ejemplo, cuándo pasar una interconsulta cardio, cuándo pasar una interconsulta neumología, o sea, todo está estandarizado y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil y tener obviamente pues mapas de trabajo. Y nosotros, igual que otros centros ortogeriátricos en el mundo, trabajamos por estos 5 principios de un programa de ortogeriatría. El primero es que la mayoría de pacientes se benefician de estabilización quirúrgica de la fractura. Nosotros, en el tiempo que llevamos del centro, creo que contamos en una mano los pacientes que no hemos podido operar, pero en general el beneficio quirúrgico es casi en todos los pacientes. El segundo principio es en que entre más rápida sea la cirugía, menor es el tiempo de desarrollar enfermedades iatrogénicas. Y ahorita vamos a hablar un poco más del tiempo, pero tenemos que trabajar contra el tiempo. El comanejo, siendo el principal modelo de manejo ortogeriátrico, en este caso, con una comunicación frecuente, evita complicaciones médicas y funcionales. Nosotros tenemos un chat por WhatsApp de ortogeriatría y está todo el equipo. Entonces, nosotros todo el tiempo, cuando hay pacientes, se están comunicando las decisiones. Hay que estandarizar los procesos para que estén todos esos protocolos estandarizados, porque eso va a mejorar la atención. Y otro principio es que el plan de alta comienza desde el ingreso. Entonces, uno desde que llega el paciente, uno le va diciendo cuántos días va a quedar hospitalizado, qué le va a mandar para la casa, para que se vaya haciendo pues, un poco más fácil ese plan de alta. Yo les decía entonces que trabajamos por un principio de manejo, que es el tiempo, que son 48 horas, que si ustedes ven, se sale de las 24 horas, por la cual la AJA, digamos, describe que es una urgencia quirúrgica, o las guías de manejo describen que es una urgencia, que son 24, pero tampoco es una cirugía a tiempo sensible. ¿Esto por qué? Porque nos toca tener a todo el equipo del hospital trabajando por esas 48 horas. Y yo generalmente cuando en el hospital hacemos la actualización de las guías o les presentamos el protocolo, yo les digo, mire, cuando aquí llega un infarto, ustedes tienen un tiempo balón, un tiempo aguja, lo mismo cuando llega una ACV, tienen un tiempo puerta, TAC, puerta, aguja, lo mismo es en ortogeriatría, nuestro puerto, tiempo, puerta, cirugía deben ser 48 horas. Esta es nuestra meta principal y todo el equipo trabaja porque el paciente en 48 horas esté ya en su habitación operado. ¿Y cómo se miden los éxitos de los centros ortogeriátricos o cómo se mide ese desempeño? Pues hay que generar esa base de datos y medir diferentes indicadores que yo ahorita les voy a mostrar cuáles estamos midiendo. Pero a grandes rasgos son estancia hospitalaria, mortalidad, cuál es el costo de ese cuidado, los reingresos, no solamente a los 30 días, sino también durante, digamos, los primeros meses y uno de esos indicadores que cada vez la literatura menciona más y que está cobrando cada vez más fuerza es que usted no opere la cadera y despache al paciente sin manejo de osteoporosis, sino que tanto usted como centro está tratando la base del problema que es la osteoporosis, dando manejo de osteoporosis al alta. Yo les quiero mostrar entonces nuestras metas son operar tempranamente al paciente, menos de 48 horas, manejar efectivamente el dolor, tratar de disminuir al máximo el tiempo de estancia hospitalaria. Nuestra meta es que no nos pasemos de 3 a 5 días, reducir morbilidad y mortalidad, agilizar el proceso de rehabilitación. El paciente al otro día que se opera empieza entrenamiento en marcha 2 veces al día desde el primer día posoperatorio. Que estos pacientes no se vayan sin evaluar las caídas, es súper importante tratarle, decirle que tiene osteoporosis y tratársela y hacer ese seguimiento posoperatorio. Nosotros estas son nuestras metas, verlo a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Obviamente muchos de estos pacientes se quedan ya toda su vida con nosotros, pero estas son como las metas del centro. El proceso de atención de nuestros pacientes entonces tiene un proceso de urgencias, hospitalización, la cirugía y el egreso. Cuando el paciente llega a urgencias y el ortopedista tiene la sospecha de que el paciente tenga una fractura de cadera, inmediatamente le pone analgésico antes de pasarlo a la radiografía, por lo que yo les digo ese compromiso de manejar el dolor adecuadamente. Una vez se pasa a radiografía, el ortopedista ve que tiene una fractura, inmediatamente activa por WhatsApp el código de ortogeriatría y siempre nos avisa a la hora que sea. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, acaba de llegar paciente con fractura de cadera. En ese momento ya todo el sistema está alertado y el paciente se le genera la boleta para que le hagan un bloqueo de la fase ilíaca y poder hacer manejo temprano del dolor y evitar así el uso alto de opioides. Lo vemos desde geriatría, le hacemos la mitigación de riesgo, decimos si está apto o no apto, o compensamos las comorbilidades que haya que compensar. Después de eso, el paciente es llevado a cirugía, pasa a hospitalización, algunos cuantos pasarán a UCI y finalmente será el egreso. Durante esa hospitalización, nutrición está pendiente, terapia física y terapia respiratoria, pero miren que durante todo ese proceso estamos en comanejo. Nosotros nunca le entregamos el paciente al ortopedista, siempre estamos ahí pendientes. Así el paciente
paciente esté UCI, en UCI, nosotros estamos pasando ronda, evaluando todo el proceso. Y tenemos una enfermera, que es la enfermera de geriatría, que está educando también todo durante todo ese proceso a los pacientes. Nosotros entonces, después de que se formó el centro y que se hace todo este proceso de generación de indicadores, de guías, de protocolos, de establecer el equipo de trabajo, tenemos en el 2018 tres cosas interesantes que pasan en el centro y que pues les quiero comentar. AOTrauma es una sociedad, una fundación de educación en ortopedia que podría ser paralela a algo parecido como a la AJA. Ellos se dedican a hacer educación frente a procesos en ortopedia y tienen un módulo de ortogeriatría. Entonces, AOTrauma nos visita, aquí eran geriatras de todo el mundo, de Alemania, Austria, Chile, Argentina, personas pues expertas en el tema, y ellos nos hacen como una evaluación. Esto fue en septiembre de 2018, y van y hacen todo el proceso con nosotros, urgencias, quirófano, hospitalización. Y hay una cosa, un dato curioso acá, y es que cuando ellos nos estaban evaluando, nosotros nos dicen, bueno, aquí cuánto dura un paciente hospitalizado, no, 5 días. Y ellos nos dicen como, digamos no la palabra irresponsables, pero más o menos que qué irresponsabilidad, y nosotros súper preocupados, pero nosotros no entendíamos por qué, y nosotros, pero ¿por qué irresponsables? Pues los pacientes se van bien, no los mandamos como a la fuerza a la casa. Y resulta es que pasa que en Europa la familia no cuida a los pacientes. Entonces, por ejemplo, las estancias hospitalarias, venían 2 personas de Austria, de ellos son de 20 días, 15 días, porque la familia no se los recibe hasta que no estén caminando nuevamente y esté prácticamente independiente. Entonces, esa parte, digamos, cultural fue interesante, y tocó explicarles, no, venga, es que aquí las redes de apoyo son muy buenas, acá nosotros cuidamos a nuestras personas mayores, y bueno, ellos ya se tranquilizaron un poco, pero pues sí quedaron como muy sorprendidos porque éramos un poco irresponsables en dejar salir tan rápido a los pacientes. El ejercicio fue bonito porque ellos nos dicen, bueno, ustedes que están haciendo bien, y nos dan una lista de cosas que les parecen que estamos haciendo bien, y una de las cosas que ellos resaltaron era el trabajo en equipo y el comanejo, de la comunicación constante que teníamos con ortopedia y cómo actuábamos como sinérgicamente por el paciente, pero nos dieron unas recomendaciones y dijeron, mire, pueden mejorar en esto. En ese momento, en el 2018, no hacíamos los bloqueos de la fascia ilíaca. Entonces ellos dijeron, hagan bloqueos para que se eviten tanto consumo de opioide, y pues desde ese momento empezamos a trabajar para establecer el bloqueo en urgencias. Ellos nos decían pues que actualmente los centros ortogeriátricos incluían otras fracturas, que incluyéramos otras fracturas en el programa, ahorita les cuento un poco de eso, y nos sugerían que sería muy interesante buscar un modelo de visita de ortopedia y geriatría al mismo tiempo en los posoperatorios. Entonces nos creamos que en los consultorios de geriatría, una consulta los miércoles donde iba el ortopedista y al mismo tiempo veíamos los dos al paciente. Eso con la pandemia se nos dañó y no lo hemos vuelto como a practicar, pero bueno, es algo que teníamos ahí. Y otra cosa que nosotros hacíamos, y era porque eso se le hacía al resto de pacientes de reemplazos articulares, era colocarle medias de compresión venosa mecánica intermitente. Y ellos dijeron, no, eso es una restricción física, eso les va a aumentar el delirium, retiren eso. Entonces, esta fue una de esas visitas, y pues para nosotros fue bien importante que nos dieran estas recomendaciones. Y viene el segundo proceso que pasó en el 2018, y era presentarnos a la Joint Commission para certificarnos como un centro de cuidado clínico. Resulta que para uno hacer esto, uno debe presentarle a la dirección médica la intención de presentarse, y la dirección lo evalúa a uno durante mucho tiempo y le dice, usted ya está listo, se puede presentar. Teníamos grandes retos porque era la primera vez que Joint Commission en el mundo iba a evaluar un centro de ortogeriatría. Entonces eran muchas dudas porque no había quien preguntarle como qué preguntan, qué hacen, cómo es el proceso. Y pues la verdad yo creo que fueron de los retos y los momentos más estresantes para nosotros, porque nos decía la evaluadora de la Joint Commission que el objetivo de ellos es estresarle a usted tanto el sistema para ver cómo usted responde a esos momentos de crisis. Y de verdad lo cumplieron, fueron 2-3 días completamente agotadores, pero finalmente pues muy gratificantes. Entonces, ¿cómo hicimos ese camino a Joint Commission? En el 2014 fue la primera autoevaluación. ¿Qué quiere decir autoevaluación? Que JCI o Joint Commission tiene unos estándares que uno tiene que cumplir para poder ser acreditado. Y miren, por ejemplo, en el 2014, la primera autoevaluación, nosotros no cumplíamos con el 45%. Obviamente así ninguna dirección médica nos iba a presentar a Joint Commission. En el 2016 ese no cumple, ya bajó al 2%, en el 2017 al 1%, y en el 2018 ya cumplíamos en un 85% totalmente, parcial en un 13%, y no cumplíamos 0,5%, y dirección médica nos dice, están listos, se van a presentar.
Entonces ahí pues nos presentamos. Este fue el día de la certificación, fue un día muy gratificante, esta fue la evaluadora, la doctora Sandra Zebra, y pues fuimos, digamos, nos dieron por primera vez en el mundo un centro de ortogeriatría, recibió la certificación de Joint Commission, y esto pues es un reto porque uno tiene que estar todo el tiempo trabajando por los estándares, por los indicadores, y yo creo que es una oportunidad que nos dio a nosotros la dirección médica de ir mejorando continuamente, porque ese es el reto, mejorar continuamente. Y en el 2018 también entonces nos inscribimos a la IOF, mandamos todos nuestros datos, y creo que ustedes ya de pronto han visto ahí que el doctor Edgar Castro tiene en el CES el Centro Coordinador de Fracturas o los Fracture Liaison Service, y nosotros pues recibimos en el 2018 esa estrella plata de la BioF como un centro coordinador de fracturas. Quiero mostrarle entonces nuestros indicadores. Nosotros tenemos 10 indicadores, no voy a discutir uno por uno, pero estos son los indicadores por los cuales nos levantamos todos los días a trabajar en el centro. El primero es que operemos a sus pacientes tempranamente, como les decía, menos de 48 horas, antibiótico profiláctico adecuadamente administrado, tromboprofilaxis adecuadamente administrada, mortalidad intrahospitalaria, mortalidad al mes, mortalidad al año, los reingresos asociados a la cirugía o cualquier causa, la presencia de delirium y la infección del sitio operatorio. Como les dije, no me voy a detener, pero ¿cuál es el ejercicio que nosotros hacemos? Cada 3 meses nosotros nos sentamos a ver cada indicador, miramos cuánto sacamos, qué tanto por debajo estamos en la meta y qué pacientes no cumplieron el indicador y por qué. Les voy a poner un ejemplo: administración oportuna de antibióticos. La meta 100%, no quiere decir, por ejemplo, que en el 2021 al 90% solo se le puso, en realidad se le puso al 100%, pero somos muy estrictos en que el antibiótico se debe colocar profiláctico 1 hora antes de la incisión quirúrgica. Si se pasa 5 minutos, no cumple. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por ejemplo, este fue el basal el total del 2021. Si no cumplimos, miramos qué pacientes no cumplieron y se va y se le hace la retroalimentación a la persona que no puso el antibiótico a la hora que era. Se le dice de manera muy respetuosa, sin ser nada punitivos, la jefe va y les dice: mire, tuvimos un problema, ¿usted qué le pasó acá? Se pasó 10, 15, 20 minutos del antibiótico. Y asimismo, por ejemplo, con tromboprofilaxis. Tenemos también entonces todos esos indicadores, lo que yo les decía, la muerte, la cirugía y temprana, y pues el resto de indicadores que ya les mencionaba. Y acá, por ejemplo, para mencionarles la mortalidad al año posoperatoria, también cómo la medimos nosotros y cuál es pues nuestra meta. Entonces, hasta el momento han ingresado al centro 550 pacientes. En realidad no es un volumen muy alto, no es que tengamos un volumen altísimo de fracturas día a día, pero pues esto es lo que llevamos hasta el momento en nuestra base de datos. En promedio, el año pasado vimos 72 y este año vamos en 58 pacientes, y generalmente más o menos es esto, 70, 68 al año. El tiempo promedio a paso de salas de cirugía es de 29 horas, o sea que en 29 horas, en general, casi todos nuestros pacientes ya están operados. Ustedes pueden ver acá en la pandemia como en el 2019 veníamos de 24 horas y en la pandemia se nos suben los datos. Miren, en el 2020 a 35 horas y en el 2021 a 34 horas. Y la estancia hospitalaria en el 2022 la tenemos nosotros en 5.1 días, con un promedio en general de 5.6 días de estancia hospitalaria, desde que el paciente toca la puerta de urgencias hasta que sale. Entonces, ¿qué pasó en el 2020 durante nuestra historia? Pues llegó la pandemia, muy asustados, la verdad, porque creo que todos nosotros vimos los resultados de fractura de cadera en España, en Italia, y era devastador. Hay centros que reportaron mortalidades casi del 50% de sus fracturas de cadera, y pues eso para nosotros fue bastante estresante. En la Fundación Santa Fe, pues estimaron que a todo el mundo había que hacerle PCR. ¿Qué pasó con la PCR? Pues que eso no estaba ahí mismo, eso nos prolongó el tiempo a cirugía. Y otra de las cosas que nosotros notamos es que llegaban pacientes y llevaban 8 días fracturados. Y nosotros: señora, ¿usted por qué no había venido? Por el temor de ir al hospital. Entonces, pues eso, estábamos súper preocupados por eso, y nosotros decidimos hacer un Facebook Live para poder decirle a las personas qué hacer si se caen en la casa, que vayan a urgencia y no se queden, porque gravísimo, 8 o 10 días los pacientes tirados en una cama, se podrán imaginar las complicaciones. Entonces hicimos ese llamado a la comunidad como de, por favor, cómo podían no solo prevenir caídas, sino que consultaran a tiempo a pesar de que estuviéramos en pandemia. Empezamos a hacer telemedicina, entonces los controles posoperatorios, algunos eran por telemedicina, pero el paciente que se operaba había que ir a retirarle los puntos. Entonces lo que hicimos fue que nos íbamos con ortopedia en el mismo carro a hacer visita domiciliaria, ellos retiraban los puntos, miraban la herida y ya el resto de consultas las hacíamos por telemedicina. Y la otra estrategia que hicimos es que los pacientes decían: yo no, de aquí no vuelvo a ninguna otra parte, es ponerle el manejo de osteoporosis en el hospital. Entonces le poníamos el ácido zoledrónico o el denosumab, o se iniciaba el teriparatide. Entonces esa fue una de las estrategias que afrontamos para mejorar la adherencia. Hicimos esta publicación de cómo fue nuestra experiencia durante la pandemia.
pandemia, nosotros en general comparamos el primer año de la pandemia con 2 años antes, digamos que exactamente casi los mismos números de pacientes, y lo que encontramos de diferencia es que antes la cirugía se demoraba 87 minutos en promedio, con la pandemia subió a 103 minutos. Antes, como les decía, el tiempo a cirugía estaba mucho más corto, se nos aumentó el tiempo a cirugía, pero no tuvimos ningún muerto relacionado con COVID por cadera y por fractura de cadera, y no hubo diferencias en mortalidad ni estancia hospitalaria, que creemos pues que fueron unos buenos resultados. Como centro tenemos un gran compromiso y yo creo que este es uno de nuestros pilares y es la educación. Educación al paciente, a la comunidad, a los profesionales de la salud y a la comunidad médica. Entonces, nosotros tenemos esta cartilla está impresa, está en físico y a todos los pacientes del centro se les da la bienvenida con esta cartilla. Esta cartilla tiene información de todo, de cuidado de la herida, de prevención de caídas, de manejo del delirium, qué ejercicios pueden hacer, la nutrición, y yo creo que pues es bastante ilustrativo y le ayuda mucho a los pacientes. Nos inventamos el primer encuentro de pacientes del centro de ortogeriatría, pacientes que habían sido fracturados, fue interesante, ellos contaron allá sus experiencias, cómo les había ido, y pues estamos como en deuda de hacer el segundo encuentro. Y esa educación a la comunidad en general, pues la institución sí nos ha puesto a disposición todas las plataformas para poder publicar sobre fracturas y caídas, no solo en Twitter, en Facebook, en Instagram, sino también, por ejemplo, esta fue una publicación que nos sacaron en el periódico El Tiempo, desde el centro, de cómo hacer ejercicio durante la pandemia, qué hacer y esto. La página web de la fundación también tiene información sobre nosotros y tenemos un blog de educación sobre caídas y fracturas en la página web de la fundación. Facebook Live ha sido un gran aliado, ustedes pueden ver ahí a Valentina y a Diana en unos Facebook Live, y también en YouTube y en Spotify tenemos un podcast relacionado con fractura de cadera, todo esto dirigido a la comunidad en general. ¿Qué pasó con AO Trauma, que yo les comentaba que es esta institución? Después de esa visita que ellos nos hicieron, ellos nos invitaron a seguir trabajando con ellos, educando a ortopedistas y médicos en ortogeriatría. Entonces nosotros hemos acompañado a esa educación en diferentes países. Ustedes pueden ver acá en esta foto de la derecha, esta es Diana Morales en un curso en Paraguay, y es educación en general a ortopedistas, y es muy interesante porque uno cree que esto lo conoce todo el mundo, y nosotros hemos encontrado que en realidad la educación en ortogeriatría en Latinoamérica es mínima. Entonces ha sido jornadas muy enriquecedoras. Y el año pasado la Universidad de los Andes nos llamó y nos invitó a crear un programa profesional que se llama Creación de Centros de Prevención Secundaria de Fracturas. De pronto algunos de ustedes lo conocieron. Era un curso que inició el 24 de junio hasta el 21 de octubre, unas sesiones ya pregrabadas, pero los jueves hacíamos unas sesiones sincrónicas muy interesantes donde se hacían discusiones de casos súper complejos, personas que saben mucho en el país del tema, y pues hicimos este curso que fue bien interesante. Y también AO Trauma nos invitó a que ellos tienen una aplicación que se llama AO Trauma Ortogeriatrics, se las invito a bajar porque pues está gratis para todos los celulares, y ellos tienen, acá no tenían la parte de caídas, y nos invitó a que le hiciéramos todo el módulo de caídas, y nosotros se lo desarrollamos desde la Fundación Santa Fe. Entonces pues los invitamos a que la puedan mirar. Y también hemos, digamos, apoyado la creación de otros centros ortogeriátricos. Esta, por ejemplo, fue una visita a la clínica León 13, y así hay otras, digamos, cosas que no están como tan registradas, pero hemos hecho asesoría a diferentes clínicas, el voz a voz, la llamada, ayúdeme, cómo hago, cómo programo esto. El doctor Olarte, que es el ortopedista, por ejemplo, que trabaja conmigo, ayudó a la creación del programa del Pablo Tobón, y así, o sea, como que ese voz a voz de ayudar en la creación de centros ortogeriátricos en el país, creo que también ha sido importante. Estamos comprometidos también pues en publicar y en mostrar nuestras experiencias. Esta fue una publicación relacionada con esas visitas que hemos hecho a otros hospitales para ayudar con la creación de centros ortogeriátricos, que fue creada pues con los suizos y los de Australia también, Austria, perdón, y pues se ha mostrado la experiencia en esas visitas, que es interesante. El año pasado salió esta publicación, que es como la experiencia de 10 servicios coordinadores de fracturas en Colombia, y la Fundación Santa Fe pues participó también ahí. Y esta es nuestra más reciente publicación, en la cual empezamos ya a mostrar cuál era el impacto de hacer prevención secundaria en estos pacientes, de iniciarles el manejo de osteoporosis, de cómo hemos ido mejorando, mandándole a los pacientes el tratamiento desde la hospitalización y la adherencia a esto. ¿Qué pasó entonces posteriormente? El año pasado nos toca otra vez recertificarnos. Les decía que ese proceso de Joint Commission no es que no se certifica ya, sino que tiene que estar trabajando todo el tiempo, y pues el reto era que era virtual. Entonces, pues bueno, sí fue bastante retador, pero finalmente pues nos dan la certificación como centro pues de cuidado clínico en ortogeriatría nuevamente.
Yo no les podría decir que todo este proceso tendría éxito si nosotros no tuviéramos un respaldo institucional. Definitivamente tenemos un respaldo institucional inmenso. A nosotros nos están vigilando desde Dirección Médica todo el tiempo los procesos de calidad. Nos hacen algo que se llama el paciente trazador. Entonces nos dicen, por ejemplo, el otro mes tienen paciente trazador. Y es que un auditor entra con el paciente desde urgencias, desde que se activa el protocolo, y lo acompaña en todo el proceso. Se mete a salas de cirugía, hospitalización, y al final nos dice, mire, tuvieron estos errores, tuvieron estos aciertos, ojo que miren que acá están fallando, y entonces ese paciente trazador es muy enriquecedor para nosotros como centro. Ellos son los que nos dan todo ese apoyo para presentarnos a Joint Commission y estarnos actualizando por la Joint, y nos generan ese proceso de autoevaluación. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Uno, mejorar el seguimiento de los pacientes ambulatorios. Se nos pierden todavía muchos pacientes, es entendible, hay mucha gente que tiene su geriatra tratante, hay personas que no tienen convenio con la Santa Fe y pues no van a pagar una consulta particular. Tenemos otro reto que es aumentar el número de publicaciones científicas. Claro, tenemos una gran base de datos y pues queremos aumentar el número de publicaciones y disminuir el tiempo a cirugía. ¿Qué quiere decir disminuir el tiempo a cirugía? Nosotros estamos ahorita en 48 horas y la meta que tenemos para este año es que la dejemos en 36 horas. Si ustedes ven el promedio está en 29, no va a haber problema, pero para poder hacer ese cambio en el protocolo toca entrenar obviamente a todo el mundo y todo el mundo empezar a trabajar por 36 horas, pero esa es la meta que nos hemos propuesto para finales de este año y es pasarnos a 36 horas. Este es nuestro equipo, como les digo, es un grupo core de ortopedistas y geriatras, pero hay una cantidad de gente detrás apoyándonos y que sin ellos esto no sería imposible. Acá hay un dato curioso y es que ese grupo core, el 50% de las personas somos de la Universidad de Caldas, entonces yo creo que nunca es mucho, nunca es suficiente agradecer y quiero agradecer a mis maestros por todo, por la resiliencia que nos enseñaron, por el conocimiento, por todo y porque también todo esto es posible gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio y qué bueno algún día volverlos a acompañar en esta sesión.